Hola, buenas tardes. Hoy tenemos una noticia espectacular. El tercer encuentro mundial de las familias Pro. José Antonio Luque, ¿qué nos puedes contar al respecto? Pues ha habido de todo, lo vamos a repasar con detalle. Lo explicaré yo. José Antonio ha tenido que salir. Un momento. 8 de agosto de 2008 ha sido la fecha elegida para el tercer encuentro mundial. Vamos a ver cómo les fue el año pasado. Todo empezó con fuegos artificiales, como no podía ser menos, estando en Valencia. Esto fue el telón de apertura a una noche de juego y desenfreno. Y no se vayan a creer que solo había hombres en este encuentro. Las féminas también tuvieron su lugar. La gente se explaya jugando al básquet. Deportes alternativos, trofeos y sobre todo, muy buen rollo. Tan buen rollo que se hizo de noche y volvió a amanecer. Hubo hasta barbacoa nocturna para enlazar el almuerzo con mucha hambre. Y si nos remitimos a las dos ediciones anteriores, podríamos ya incluso tener campeón. ¿Qué opinas, Jota? En este caso igual que tú, Matías. Juan Carlos ha sido el campeón de las dos ediciones. La del año pasado con 42 puntos, uno por delante de Alexandre, segundo clasificado, y dos por delante de Dani, tercer clasificado. Aunque por parejas la cosa cambió, los hermanos Sastre se hicieron con el oro y Fran Guerola y Dalio Marzo se hicieron con la plata. Bueno, pues ya lo han oído. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes dejarles con el videoclip promocional de este año del tercer encuentro mundial de las familias Pro. Tu encuentro mundial. Y cada vez el de más gente en todo el mundo. 8 del 8 del 2008 es el día del tercer encuentro mundial de las familias Pro. Este año, si quieres hacerte con algún trofeo, tendrás que sudar la camiseta. ¡Vale! ¡Fuera! Bonita música, Jota. Nuestra parte, esto es todo. Que pasen un buen fin de semana y hasta el lunes.